En 1927, Howard Phillips Lovecraft, en El horror sobrenatural en la literatura, describió una idea que ha tomado mayor relevancia en la actualidad. Cito: "La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo. Y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido". Está claro que tememos profundamente a aquello que se aleja de nuestro control, a aquello de lo cual desconocemos sus intenciones. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con las cosas que conocemos? ¿Nunca has sentido miedo cuando estás solo en tu casa? ¿O ciertamente incómodo al observar tu figura en el espejo? Esto que sientes no es miedo en el sentido clásico. No es terror. No hay una amenaza clara. Esto es algo más. A veces, esto ocurre en espacios familiares. Otras, en situaciones completamente cotidianas. Y lo más inquietante es que no siempre podemos señalar una causa. Entonces, ¿por qué nos dan miedo cosas que no son terroríficas? El médico neurólogo Sigmund Freud explicó este sentimiento. En su ensayo, llamado Lo ominoso, describe que algo denominado, valga la redundancia, ominoso, lejos de ser desconocido ni propiamente aterrador, se trata de algo familiar, cercano, que por algún motivo se vuelve tan aterrador como lo desconocido. Es como si aquello a lo que estamos acostumbrados que se comporte de una manera determinada, de repente deje de hacerlo. Jugar. Existen muchos ejemplos que podemos categorizar como ominosos. Un caso claro es el Valle de lo Inquietante. Este fenómeno, causado por una respuesta emocional negativa, ya sea de temor o de rechazo, hacia una imagen o figura que se asemeja al ser humano, pero que no se comporta como tal. Ni sus rasgos, ni sus expresiones son normales. Los espacios liminales también son un claro ejemplo de ominosidad. Estos son sitios repletos de personas y comúnmente muy transitados, que fuera de su contexto habitual, es decir, cuando se encuentran desolados, evocan una sensación de extrañeza. Pero hay un problema en todo esto que te expliqué. Mirá, además de autómatas o espacios vacíos, Freud también aborda varios casos más, como lo son los doppelgangers, situaciones que por obra de la casualidad se repiten, entre otros. Pero no todos los espacios liminales son peligrosos. Algunos son más nostálgicos y otros, sin duda, son aterradores. Y quienes hayan visto El maravilloso mundo de Gumball recordarán lo extraña que podría llegar a ser. Este dibujo animado, transmitido por Cartoon Network, era una serie para niños. Entre muchas comillas, El maravilloso mundo de Gumball podría considerarse como una caricatura más, pero sin duda era muy característico por su humor inusual y exagerado, convirtiendo situaciones que podrían considerarse extrañas en algo divertido y cómico. Pero ahora me gustaría mostrarte algo que me produjo interés. En el capítulo 32 de la temporada 3, nada más comenzar el episodio, se observa una especie de dibujo animado, de un oso que es protagonista de situaciones muy violentas. Cerca del final, el oso intenta ayudar a una vieja que lo termina regañando. Dirás, ¿qué vieja hija de...? Seguido de esto, el oso es arrollado por un vehículo que pasaba por ahí. La animación termina
y sucede esto. Remember, kids, please take care, 'cause danger's lurking. En otro episodio, específicamente en el 13 de la temporada 6, en el minuto 6, Darwin y Gumball realizan un discurso de bodas para conocer el nombre de uno de sus vecinos. Y en el transcurso de este momento, ocurre esto. Do take you as my lawful wedded husband. Okay, your turn. Go. I hereby state that Yes. Yes. Si te lo muestro de esta forma, sin duda dirás que es extraño, porque realmente lo es. Pero dentro del panorama general de esta serie, esto no es más que un enfoque cómico a una situación exagerada. En sí, a lo que quiero llegar acá es que no todas estas situaciones son ominosas porque sí, sino que hay algo como un factor que hace que una situación normal se convierta en algo aterrador. Entonces, hay algo más que no estamos viendo. Quiero que observes estas imágenes. Ahora, quiero hacerte la pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estas tres pinturas? Déjame decírtelo de esta forma. Algunas obras nacen del terror. Otras lo buscan. Y algunas lo encuentran sin saberlo. A lo largo del tiempo, desde su publicación en 1972, las anécdotas que surgieron de The Hans Received Him hablan de una obra maldita. Por eso, de los años 2000, un hombre llamado Kim Smith publicó este cuadro en eBay con el siguiente mensaje: "No me responsabilizo por lo que pueda llegar a suceder. Necesito liberarme de ella cuanto antes". En la historia, Kim dijo que había encontrado esta pintura en una fábrica de cerveza abandonada y que, posterior a eso, procedió a llevársela a su casa. Y más adelante, dicho por sus propias palabras: "Desde que lo había colgado en mi casa, una sensación de incomodidad se había apoderado de toda la familia. Mi hija, de 5 años, aseguraba que podía ver a los niños del cuadro peleándose entre sí. Ya no soportaba tenerlo junto a mí". Y sin duda, hubieron muchos testimonios más que relataban que observar el cuadro desde la pantalla de sus computadoras era suficiente para producir sensaciones desagradables. Pero más allá de si estas anécdotas son reales o no, estoy seguro que cuando viste por primera vez esta pintura, te produjo todo menos ganas de tenerla colgada en tu casa. Pero el dilema viene acá. El autor de The Hans Received Him habló de infancia, imaginación y decisiones posibles cuando creó este cuadro. Ningún significado que se le otorgó a la obra es propiamente aterrador. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sentimos inquietud cuando observamos algo que no tiene la intención de aterrar? Y quiero que te quedes con esto último que dije. Porque de eso se trata. No es que nos dé miedo el hecho de que lo que estemos sintiendo sea algo siniestro, sino de que lo familiar, lo conocido, se tragiverse. Pero esto no es todo. Lo que realmente hace que veamos horror donde no lo hay, es que estos acontecimientos se dan de forma no deliberada, porque como hemos visto, cuando se le da un motivo de ser a ese suceso, se puede tornar cómico o terrorífico, pero cuando no se manipula o no tiene la intención de causar terror, despierta sospechas en nuestro interior. Sospechas que no vienen del lugar, sino de nosotros.
o supersticiones que se han transmitido de generación en generación, como si algo nos advirtiera de un peligro que no se deja ver.